Buenas noches, profesor. Nuestro grupo le va a presentar sobre la práctica de laboratorio realizada sobre el método de Kirby-Bauer. Mi nombre es Brandon Acaro. Denis Peina. Ana Freire. Daniel Erazo. Listo. Para la práctica que hemos realizado tenemos que tener en cuenta sobre las disoluciones, de las cuales las disoluciones se realizó para nuestro antibiótico, que era la acitromicina. Teníamos que determinar mediante el peso que teníamos de la pastilla y vamos a determinar la fórmula para determinar nuestros tubos de ensayos, de las cuales íbamos a micropipetear microlitros para 4 tubos de ensayos, que estarían marcados con 10-1, 10-2, 10-3 y 10-4. Una vez realizado este proceso, vamos a realizar los siguientes procedimientos, que es la obtención de nuestro antibiótico y de la muestra que vamos a utilizar, que es la de coli. A continuación, mi compañero. Ya, bueno, yo les voy a demostrar cómo se hicieron la preparación de las cajas Petri y el autoclave. Primero preparamos el agar y lo colocamos en las cajas Petri. Y después de eso le dimos tres vueltas, primero a las manecillas del reloj y luego contra, después 3 arriba y 3 abajo. Esto para que se disperse mejor el agar en la placa, en la caja Petri. Después de que se solidifique, nosotros anotamos la fecha, el agar que usamos y anotamos también cuál es la bacteria que vamos a ocupar para nuestra práctica, que fue coli, y después la esterilizamos en el autoclave. Después inoculamos las placas de agar con la cepa bacteriana de la prueba de coli. Bueno, aquí nosotros con la ayuda de un hisopo, la punta del hisopo lo colocamos en la cepa bacteriana y lo estábamos extendiendo por toda la caja Petri, dando vuelta la caja al sentido de las manecillas del reloj, lo cual podemos esparcir por toda la caja. Y también en el paso 3 preparamos los discos de antibióticos con la acitromicina y las saponinas, cortando los discos en forma circular y del tamaño adecuado del papel del filtro de guano. A continuación, mi compañera. Para el cuarto paso nosotros tenemos que colocar cada uno de los discos que previamente fueron preparados por nuestros profesores de laboratorio y colocarlos en las divisiones. La placa Petri tiene 4 divisiones y cada disco debe ser colocada en estas divisiones en la mitad y deben estar un poco separadas. Después de esto vamos a coger con una pipeta y vamos, dependiendo, aquí tenemos enumerada la placa Petri y dependiendo de cuál sea su numeración, vamos a pipetearla. Por ejemplo, el tubo -1, vamos a coger con la micropipeta una licuata y vamos a poner en los 2 discos de la sección -1 y así con el siguiente tubo, que sería -2, y ponemos en los discos pequeñas alicuotas en ambos. Y así con el 3 y el 4. Y en la mitad se debe poner un disco de control. A continuación, mi compañero. Como quinto paso tenemos incubar las placas a 37 grados centígrados durante 24 horas. A lo que seguimos es el sexto paso. Después de las 24 horas, nuestros antibiogramas deberían estar listos, pero en nuestro caso, y en el caso de todos nuestros compañeros, no se presentó una zona de inhibición alrededor de cada disco, pero si esta se hubiera presentado, teníamos que utilizar un pie de rey para medir la zona de inhibición.
El séptimo paso es comparar las zonas de inhibición con los estándares para determinar la actividad antimicrobiana. Como ya lo mencioné, no tuvimos ningún tipo de resultado. Esto se puede dar por varios factores. Uno de los que nos supo comentar la profe Abby es que el agar que utilizamos debía estar estipulado por el manual M100, que es el manual que nos ayuda a determinar todo tipo de antibiogramas. A continuación, mi compañero. Siento. Bueno, yo les voy a responder los cuestionarios. ¿Qué es el método Kirby-Bauer y por qué es relevante en el campo de la microbiología y la seguridad alimentaria? El método Kirby-Bauer permite establecer la resistencia que tienen los microorganismos frente a la presencia de sustancias antimicrobianas. Estas zonas de inhibición pueden ser susceptibles. Estos inhiben el crecimiento bacteriano. Intermedio, estos inhiben el crecimiento bacteriano con altas dosis y resistentes. Aquí pueden haber crecimiento bacteriano. Y disminuyen la propagación de ETAs, es decir, enfermedades de transmisión alimentarias. ¿Por qué se debe preparar los discos antibióticos in situ y no se puede comprar preparados? Esto se debe por mantener la calidad de los discos y también puede que estos estén contaminados al no ser almacenados correctamente y por tanto los resultados obtenidos serían erróneos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos que se probarán en la práctica? En este caso solo utilizamos la acitromicina. Este inhibe la síntesis de proteínas bacterianas por unión a la subunidad 50S del ribosoma e inhibe la translocación de los péptidos. ¿Cómo influye el tipo de bacteria en la sensibilidad a los antibióticos? Estos inactivan el antibiótico a través de enzimas que ellas poseen, modificación bacteriana que impide la llegada del antibiótico al punto diana y la alteración de la bacteria de su punto diana. Como quinta pregunta tenemos cómo se relaciona la prueba de Kirby-Bauer con la resistencia de los antibióticos. Bueno, Kirby-Bauer, gracias a los discos blancos donde se observa un escaso crecimiento bacteriano, indica la susceptibilidad al antibiótico testado, lo que hace que se relacione con la resistencia de los antibióticos. La sexta pregunta es, ¿qué esperas observar en las placas después de la incubación? Bueno, en primer lugar, para hacerles entender, es que las bacterias crecerán en la placa de agar que solidificamos, pero si son sensibles al antibiótico o a la sustancia antimicrobiana, no crecerán en la zona alrededor del disco, creando así una zona de inhibición. Pero, sin embargo, nuestro objetivo es ver la acción de las bacterias ante los antimicrobianos. A continuación, mi compañera. La pregunta 7 es, ¿cómo interpretarías los resultados si una bacteria es persistente a un antibiótico pero sensible a una sustancia antimicrobiana natural? Podría explicarse en tres ítems. Una sería la exposición frecuente, ya que esta bacteria, como ha estado expuesta a este antibiótico demasiado tiempo, la bacteria ha desarrollado una resistencia a este antibiótico en específico. Resistencia específica. La bacteria ha desarrollado resistencia específica al antibiótico, pero aún no ha desarrollado resistencia a la sustancia antimicrobiana natural, ya que no es común que esté expuesta a esta sustancia. Mecanismo de acción diferente. Los antibióticos y las sustancias antimicrobianas naturales tienen modos de acciones distintos, por lo que puede explicar la diferencia de sensibilidad que tienen ambas.
¿Por qué es importante explorar la eficacia de las sustancias antimicrobianas naturales en el control de las bacterias y cómo podría esto contribuir a la lucha contra la resistencia a los antibióticos? Bueno, podríamos ampliar las acciones terapéuticas y tratar estas infecciones causadas por las bacterias resistentes a los antibióticos convencionales con diferentes modos de acción, como podría ser combinar los antimicrobianos con las sustancias antimicrobianas naturales. Y así sería menor la presión de selección que tendrían estas bacterias. Y con esto se podría demostrar el potencial de sinergia combinado de los antibióticos convencionales y las nuevas sustancias antimicrobianas naturales. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.